Buenas noches, ¿cómo estamos? Qué bueno que estemos acá juntos otra vez con la intención de poder aprender un poquito más de la palabra de Dios. Memorizar la palabra es sumamente importante, es muy importante. Como siempre digo, por una razón básica. La palabra de Dios sustituye las tonteras que alguna vez hemos tenido. Sustituye las mentiras por la verdad, ¿ok? Esa es una de las razones por las que memorizamos las palabras de Dios, ¿ok? No es para impresionar a nadie, sino que también nos regalan tesoros, diamantes, perlas. Cuando Jesús está en el desierto y batalla contra el mal, Él no está en un esgrima bíblico, Él está tratando de impresionar a alguien. Él, ante las acechanzas del enemigo, plantea cómo decidió vivir. Y entonces dice, solo adoro a Dios, punto. Eso es un concepto de vida, ¿ok? Cuando él dice, no solo de pan vive el ser humano, vive de las palabras que provienen de Dios. Esa es una perla para vivir, ¿ok? Así que esa es la razón. Se supone que Juan 1:1 dice, sí, en versión popular, ¿ok? Ese es el 14. Bueno, entonces alguien que me pase una tijera, por favor, para... El 14 es importante porque el primer ejercicio que hicimos fue tratar de juntar esas dos. Porque el verso 1 es explicado, trabajado, procesado, y el verso 14 inicia. Uno es la divinidad, la eternidad del verbo, y el otro tiene que ver con la humanidad del verbo. Y aquel verbo, dice la NBU, se hizo hombre. ¿Okay? La que muchos hemos memorizado sería Reina Valera, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria que le pertenece al único Hijo de Dios. Y son dos textos fundamentales en la lógica que hasta aquí hemos estudiado. Y hoy vamos a ser fieles al texto porque Juan, el apóstol, insiste en ensartar en la historia al Bautista y lo mete. Y es muy importante entender por qué razón. ¿Por qué razón nosotros empezamos a tener como de manera insistente por parte de Juan el apóstol al personaje, Juan, pero este es el Bautista? ¿Ok? Este personaje nos es lanzado en la historia. Nos lo lanzan de una manera extraña, porque de un momento a otro viene hablando de Jesucristo, viene planteando a Jesús como Dios, como eterno, como creador, como luz, y es cautivante. Pero rápidamente en la historia, y vengo aquí al pasaje, desde el verso 6 empieza ya muy temprano en el relato, nos tira al Bautista. Y vamos a tratar de entender por qué. Dice, vino un hombre llamado Juan, verso 6, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan, verso 8, no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y otra vez retoma Jesús. Pero después de que empieza a trazar otra vez al Señor, a dibujar a Cristo, a señalarlo, a describirlo, de un momento a otro, allá a partir del verso 15, vuelve a meterlo. Dice, Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Y luego parece que Juan retoma sus conceptos de teología. Así lo vimos en el primer round de este curso sobre Juan. Juan, que empieza a ser una persona, es un pescador
muy rústico, termina siendo conocido como Juan el teólogo. ¿Okay? Así se le conocía. Y aquel hombre que era violento, recuerdan en nuestra primera clase, era malcriado, violento, termina siendo una persona dulce, una persona amorosa. ¿Okay? Es la transformación que sufre de la mano de Cristo. Pero insiste, y un poco más adelante vuelve a retomar a Juan el Bautista. Otra vez, a partir del verso 19, arranca de nuevo con Juan el Bautista. Y por una serie de versículos, dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién era? No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. Pregunto, con los pasajes que leí acerca de Juan el Bautista, porque Juan el apóstol insiste en invitarlo a la primera página de su evangelio, con fuerza y con insistencia. Después de lo que usted ha leído o escuchado, que yo acabo de leer, ¿qué cree que estaba ocurriendo para que Juan, este teólogo intencionado, insista tanto con Juan el Bautista? No solo insiste, sino lo que dice de Juan. ¿Qué percibió? Tome un instante para pensar. Empieza todo lo que hemos hasta aquí observado, ¿verdad? Lo que hemos leído de esto, y de un momento a otro va de nuevo. Dice, vino Juan, Dios lo mandó como testigo, lo subraya, para dar testimonio de la luz. Y luego, en el verso 8 pone, Juan no era la luz. ¿Ok? Y luego en el verso 15, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Y luego, en el verso 19, la última frase del verso 20, yo no soy el Cristo. ¿Qué cree que estaba pasando? Ok, esa es parte de su ministerio, sí, atrás. Pienso que tal vez... Sí, no, es que si no hablas ahí, mi reina, no pueden oír los de la casa. Ok, pienso que tal vez había un conflicto entre los discípulos de Juan el Bautista y los primeros discípulos de Jesús. Muy bien. Nosotros encontramos que hay una tirantez entre los primeros discípulos, tanto de Cristo como de Juan, pero esa tirantez tenía razón. Usted lo ha leído, usted sabe de qué, estoy seguro que está ahí, nada más tiene que escarbar un poco más. Ya me la quitó. Dale. No, lo que iba a decir que como el Evangelio de Juan está escrito para, digamos, como en, ¿cómo es? Para que, ay, se me olvidó la palabra. Sí, digamos, en respuesta de la iglesia, como estaba moviéndose en ese momento, entonces había muchos seguidores de Juan y por eso Juan introduce eso de Juan, valga la redundancia, diciendo y aclarando que él no era la luz, para que estuviera más claro. El Evangelio de Juan, en efecto, es una reacción, recuerde, es un evangelio tardío, es un evangelio diferente. Y una de las herejías que podemos extraer de lo que estaba ocurriendo en el entorno es que las personas, incluyendo gente de iglesia, estaban otorgándole a Juan el Bautista un lugar que no tenía, que no debería tener. Fue tan poderoso su ministerio que había personas que lo estaban lanzando a un estrellato. Esa es toda una escuela para nosotros hoy. Todas las personas que sirven o servimos a Cristo, muy a menudo tenemos que estar ubicándonos nosotros y ubicando a todo el mundo. Que nosotros somos simples mortales, llenos de defectos, que servimos a Dios. Eso es lo que hace Juan. En la primera página empieza a decir, yo no soy. No soy. Y no era, su ministerio era lo suficientemente poderoso para que las personas se hayan desfasado con él. Toda una lección allí. Así que bueno, vamos a orar y arrancamos. Señor, queremos darte gracias por este rato, gracias por las personas que estamos aquí, gracias por las personas que están allá. Y ahora lo que te pedimos, Señor, es que al abrir tu libro,
tú nos permitas ver tu mano poderosa manifestándose. Gracias porque eres bueno, Señor, y porque eres fiel. Permite que podamos aprender y hoy, a los pies de tu Espíritu Santo, con tu palabra como lumbrera, de este personaje tan importante, Juan el Bautista. Por Jesús, que así sea. Amén. Ok. Muy bien. Ustedes tienen en el material que tenían que bajar una pequeña hoja que extraemos del diccionario bíblico. Y allí hay algunos conceptos que son sumamente básicos de Juan el Bautista. Sumamente esenciales, básicos. Subrayé algunos de ellos. La mayoría lo conoce. Esto le queda a cada uno de los que baja el documento. Nació 6 meses antes de Jesús. Circunstancias sobrenaturales. ¿Cómo se llamaba el papá? ¿Cómo se llamaba la mamá de Juan el Bautista? Muy bien, Zacarías y Elizabeth, ok. Y ya estaban un poco veteranos, ¿cierto? Y ocurre aquel milagro impresionante, ¿verdad? Ahí es donde queda ella encinta. Aparece como profeta, lo voy a subrayar desde el inicio. Jesús es quien lo compara con Elías, ¿ok? Interesantísimo, es lo que vamos a trabajar de Juan el Bautista, va a ser bajo este concepto. ¿Por qué Jesús dijo que de los nacidos de mujer ese era el más grande? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder hoy aquí. Jesús dijo eso de Juan el Bautista. De los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan. Pero del reino es el más pequeño. Eso lo que está diciendo es que Jesús está trazando una línea hacia atrás de Juan el Bautista y posterior a Juan el Bautista. Los hijos del reino de Dios, o sea, ya los herederos directamente del evangelio, que nacen de nuevo, que pertenecen al reino de Jesucristo, dice son mayores. Entonces no está diciendo que Juan está fuera del reino, está diciendo que hasta Juan el Bautista, él fue el último profeta del Antiguo Testamento, de la antigua dispensación, llamémosle de esa manera. Y él dijo, de esos es el más grande. Ahora, ese concepto es demasiado pesado, porque ahí, en ese grupillo, está Isaías, Malaquías, Jeremías, Daniel, Abraham, Moisés, y viene Jesús y dice, de esos, el más grande, Juan. Ahora lo vamos a ver. Sobre allí vamos a tratar de tejer la lección de hoy. ¿Por qué razón ocurrió eso? Sigo con la hoja de trabajo que ustedes tienen. Ahí se da, es un resumen de la vida de Juan el Bautista. Es para leer, es para meditar, es para ilustrarse, es para entender con quiénes nosotros estamos bregando hoy. ¿Ok? Recuerda que fue apresado producto de su ministerio. ¿Ok? Recordemos que tuvo problemas con Herodes Antipas, que se había casado con la esposa de su hermano. Imagínense. Y Juan el Bautista no era nada político. Juan el Bautista era a lo que vinimos. Su mensaje era crudo, era sin anestesia, tenía nada, no había zona gris con él. Totalmente directo y denunciaba públicamente el problema que tenía allí. La hija de ella, recuerda, bailó, le encantó a Herodes en aquel bacanal que tenían y entonces le prometió lo que quisiera. Herodías habla al oído de su hija, termina con decapitado nuestro personaje de estudio. En cuanto a su ministerio, el primer subtítulo que hay allí, básicamente predicó arrepentimiento. Y eso tiene una razón de ser. Predicó arrepentimiento porque a la altura del surgimiento de Juan el Bautista,
básicamente habían 400 años de que no se levantaba un profeta. Eran 400 años de profundo silencio. ¿Ok? Así que el hombre aparece como un huracán, como un torbellino, predicando que debíamos arrepentirnos. Era un mensaje severo y él no era un predicador elegante. Era un hombre ordinario, de desierto, de piel, de miel, de langosta. Dice la Biblia que eso es lo que comía. Salía del desierto a levantar la voz. ¿Ok? Así que fue un hombre diferente, un personaje extraño, y hubo un avivamiento. ¿Ok? A esto se le llama vida ascética. Ahí lo tiene en sus notas. Se dice dónde fue el círculo de influencia de él, dónde es que él trabajaba. ¿Ok? Cuando lean allí que Juan el Bautista al parecer era esenio, esta es toda una teoría porque no se puede probar, pero los esenios fue un grupo que se abstrajo de judíos ante tanta presión, los romanos, etcétera, y se fueron, hay películas al respecto, se fueron a vivir totalmente aparte, etcétera. Creo que es Masada la película que habla acerca de la historia de los esenios. Y algunos dicen Juan el Bautista era uno de ellos y salió de ese lugar para predicar. ¿Ok? La forma en que lo hacía. Entonces es solo una teoría, pero tiene algún fundamento. ¿Ok? A ver. Las enseñanzas de él, hay que buscar a Dios, juicio inminente. Él era un predicador de azufre, realmente. El hombre entraba durísimo, ¿verdad? Ahí no había medias tintas. La necesidad de orar, la necesidad de ayunar y la culminación de su ministerio. Hay un pico y luego hay un descenso. Es cuando él bautiza a Jesucristo. ¿Ok? Ya para ese momento empieza a haber una disminución en la popularidad de Juan el Bautista. Inclusive, algunos de los discípulos de Juan pasan a ser discípulos de Cristo. Pero hay algunas cosas que son muy interesantes, las vamos a ver. Así que yo espero mucho de ustedes esta noche, muchísimo, porque nosotros vamos a responder a una pregunta. La pregunta que vamos a responder es al texto que está en Lucas 7, verso 28. Vamos a ir a otras partes del Nuevo Testamento de los Evangelios que hablan del Bautista. Lucas 7, 28 dice así: entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. ¿Ok? Dada esta pequeña explicación, yo quiero pedirle a usted que me explique por qué razón Jesús dijo eso. Que usted pueda recordar algo. Elabore, le voy a dar unos segundos para que elabore por lo menos una razón. ¿Por qué es que Jesús dijo una cosa tan violenta como es? Que de los nacidos de mujer, otra vez, entre los mortales, no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Eso tiene que tener un razonamiento. Y vamos a tratar en la reflexión de esta noche de contestar. A ver, si alguien se acercara y le dijera, ¿por qué Jesús dijo eso de Juan? ¿Usted qué respondería? De hecho, en mis notas, cuando yo me hice este ejercicio, proponía varias cosas. En mis notas yo puse que la primera razón que yo creo debe esbozarse para que Jesús haya dicho esto, es porque Juan el Bautista rompió el silencio de Dios en la vida de la gente. A ver, hay un letargo religioso, hay una religiosidad, hay una depresión religiosa en el ambiente. La gente no es feliz, no es fervorosa, están debajo del zapato de un imperio, están frustrados, están tristes, están totalmente hechos puré los judíos, la fe. Y de un momento a otro aparece el Bautista. No es elegante, no es fino,
no es dulce, y aparece y dice, el reino de los cielos, ¿qué? Se acercó. Y es como del reino de los cielos se acercó, arrepiéntanse. Así es el discurso favorito de Juan el Bautista. A ver, voy a proponer 2 pasajes para probar este primer concepto. Ahí puede ser que tengamos como una noción, así como lo estaba señalando, y ahí lo vamos a ir afinando. Juan 1:15 y Juan 1:23. Dice así, ya lo leíamos hace un rato. Juan dio testimonio de él. Ojo, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Es la intencionalidad de Juan el apóstol. Cuando va a plantear a Juan el Bautista, constantemente describe que Juan testificaba que él era menor, que él era pequeño. Hoy por hoy nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque una de las cosas que fácilmente en ambientes religiosos ocurre es la idolatría evangélica también. Y creo que la idolatría evangélica es más peligrosa que la idolatría católica. Porque los muñequitos, según el Salmo 115, tienen boca, no pueden hablar. Tienen ojos, no ven. Tienen pies, no caminan. Dice, igual a ellos son los que lo siguen. Ok, hay una reacción de tiesera. Pero la idolatría evangélica es más peligrosa, porque esos muñequitos sí se mueven, y sí hablan, y sí hacen. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Esta es una de las grandes lecciones. Juan el Bautista aparece en escena y rompe el silencio de Dios. Cuando rompe el silencio de Dios en las personas, la gente sale por toneladas de todo lado. O sea, soldados venían, ahorita lo vamos a ver, venían a escucharlo, religiosos, fariseos, todo el mundo lo escuchaba. Y entonces el corazón idólatra es capaz de colocar a alguien en un lugar incorrecto. Y el otro verso que quiero citar es el 23. Dice, yo soy, 1:23, yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Esa última frase la vamos a retomar más adelante. Primer gran concepto, ¿por qué Dios dijo? ¿Cuándo es que Dios dice que alguien es grande? Cuando esa persona es capaz de romper el silencio de Dios en la vida de alguien. Dios, esa persona sabe que está por ahí, pero no tengo relación, no lo entiendo, ando como ciego. Pero un hombre y una mujer que sean usados por Dios para se rompa el silencio del cielo en la vida de alguien, grande. Aquí en la tierra decimos que grande es un atleta, que grande es un guerrillero, que grande fue un libertador, que grande es famoso artista. Lo interesante es cuando Dios dice, ese es grande, diferente, grande, grande. Nosotros nos encandilamos por la habilidad de Messi o de Ronaldo o por la belleza de una actriz o tal. El cielo dice, una persona que rompe el silencio del cielo en la vida de alguien. Ese es grande. Buenas noches. Buenas noches. Pienso que la convicción de él era muy fuerte, muy grande. No importaba si le creían o no le creían, él siempre quería hablar, él siempre gritaba, él siempre se hacía escuchar. Entonces su fe y su convicción lo llevaron más allá y siempre siendo una persona humilde, ¿verdad? Y creo que por eso Jesús veía que él era más grande que todos, sin importar. Okay. Muy bien, estás diciendo que por
por sus convicciones. ¿Ok? Muy bien. Ahorita voy a retomarla. Muy bien, voy a retomar este concepto un poco más adelante. Y aquí tenemos primero la que tiene el micrófono y luego le das el micrófono aquí al caballero que está acá. Vamos. Buenas noches. Buenas noches. Yo entiendo que Juan viene a presentar a Jesucristo y Jesucristo él viene a presentar, es el amigo que viene a presentar el novio a la iglesia. O sea, en ese momento se construye, a partir de Jesucristo viene la iglesia. Entonces Juan es el último profeta que viene a presentar a Cristo, a la iglesia. El reino, cuando él dice el reino de Dios se ha acercado, se refiere a los nuevos cristianos, a la nueva iglesia, a la iglesia terrenal. Muy bien, esa la ponemos como número 3 y si me permiten ponerle un nombre. ¿Por qué Jesús dijo que Juan era el más grande? Porque el discurso de Juan el Bautista no era él, no era nadie más. El discurso de Juan era 1:29. Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Señalaba absoluta y total y únicamente a Jesucristo. ¿Ok? Jesucristo era lo único que encontrabas en el discurso de Juan. Jesús lo señalaba única, exclusiva y estrictamente a él. Ahorita vamos a ver un poco más profundamente esto, ¿ok? Jesús es para Juan su discurso, punto. Fue él el que dijo, esta cosa va a ser muy sencilla, cada día menos yo y más él. Esa es la lógica de Juan. Cada día yo soy para abajo y él va para arriba, ¿ok? Bien. Sí, mi hermano. Sí, está bien ya me quitó la idea. No, sí, exactamente. Esto está muy bueno. Yo pienso que Jesús habló así de Juan por algo que está aquí en primera también, ¿verdad? Además de todo lo que se ha dicho, por lo que está en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 en adelante, donde dice que los profetas inquirieron y diligentemente indagaron a ver acerca de esta gracia que iba a venir. Y a Juan le tocó precisamente ver ese momento, ver a la gracia viviente de Dios ahí manifestada, y a él le tocó dar el primer anuncio de esta gracia. Y él como profeta, como último profeta, como indica usted, hermano, a él le corresponde este privilegio de lo que estuvo oculto para los anteriores, para él le es manifiesto por el Espíritu Santo. Muy bien. De hecho, a ver, en esta introducción, porque este es un capítulo largo, este es un capítulo muy, muy extenso. Dice, a ver, ya se me perdió esta cosa. Dice que la ley vino por Moisés. Usted me va a ayudar a encontrarla, pero la gracia vino. Muchas gracias. La ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Gracias. Este concepto es muy importante. Nosotros encontramos, a pesar de que Juan el Bautista es un predicador rústico, en este discurso nosotros encontramos el regalo más grande que puede alguien imaginar, la gracia. Nosotros no estamos aquí por buenos, por ejemplo. Nosotros estamos aquí por gracia. Cada uno de nosotros tiene una historia, ¿ok? Y lo único a lo que podemos aspirar es a la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Y eso es
Juan el Bautista es el puente entre aquella ley y el discurso y la presentación de la gracia. Por eso es que tenemos que entender que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es gracia, gracia pura. Muy bien. A ver, ¿qué otro bombillo se enciende? Sí, claro. No sé si podré contestarla. Bueno, de lo que se ha estado hablando respecto a lo que son los versículos y esto, él llega y habla de arrepentirse, ¿cierto? Ok, pero si Jesucristo no había muerto todavía, ¿verdad? Entonces, y como dice usted, el tema de él era Jesucristo en todo momento, ¿verdad? Entonces, la pregunta mía es el arrepentimiento. Muy válida y muy importante. De hecho, tenemos evidencia en el relato de la Biblia que Juan el Bautista tenía un mensaje limitado. Él mismo no terminaba de entender lo que estaba diciendo. Porque en algún momento Pablo tiene que ahondar en doctrina con un grupo de la iglesia que solo se habían bautizado, dice la palabra, con el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento. En efecto, obviamente el mensaje de Juan era puntual. Él tenía un ministerio. ¿Cuál era el ministerio de Juan? Romper el silencio de Dios en la vida de la gente. Por eso la Biblia dice que él era grande, grande. Y tenía que hacerse a un lado en algún momento para que la plenitud del mensaje del Evangelio llegara. Así que era limitado y complementario, pero no significa inválido. De hecho, voy a aprovechar lo que tú señalas para mencionar, a ver cuántos llevábamos. Llevábamos 4. Vamos a poner 4. Este sería el número 5. Otra de las razones que encuentro para aprovechar tu pregunta era la demanda al cambio. Vamos a detenernos un instante acá. Juan el Bautista en su discurso realmente apelaba al cambio y a la transformación. Voy a estar aquí, saltamos de evangelio, ya que estamos tratando de conocer un poquito más integralmente a Juan. En Lucas capítulo 3 y en el verso 10 se da este diálogo. Lucas 3:10 dice así: entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí está Juan el Bautista predicando, está compartiendo el evangelio, arrepiéntanse, ahí está Jesús, a mí no me vuelvan a ver, es a Jesús. Y empieza toda la etapa de avivamiento. La gente salía, los soldados salían al río a escuchar a aquel fogoso predicador llamado Juan el Bautista. ¿Okay? La gente estaba encendida. Y ahora empiezan a hacer preguntas. Y la primera pregunta que le hacen es: ¿qué debemos hacer? Le preguntaba la gente. Vea la respuesta de Juan. Ojo. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, le contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. ¿Cómo resumiría usted esa respuesta? ¿De qué está hablando Juan el Bautista? ¿Qué cree que está diciéndole a la gente? ¿Ah? Amor al prójimo, tiene que haber cambio, no puede ser egoísta. Ya no puede ser que tengas guindando algo ahí y que si alguien lo está ocupando, que usted no se lo pase. Juan empieza a plantear que el cambio tiene que notarse de una manera pragmática, que el cristianismo no es un tema religioso de asistencia, sino que se nos tiene que notar en los actos. Empieza a salir la gente y ¿qué hacemos? ¿Tienes 2 camisas? De una. ¿Tienes comida? ¿Y alguien necesita? Muy interesante la respuesta, pero sigue, continúa. Y dice:
verso 12. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, les preguntaron. Respuesta: no cobren más de lo debido, les respondió. ¿Y eso qué es? ¿Cómo le pondrías a eso? ¿Aló? Justicia tiene más nombres. Integridad, honestidad, decencia. No cobres más de lo... ¿Sabe que los recaudadores podrían, o sea, ellos eran los que fijaban, podían cobrar según su propio criterio? Y Juan el Bautista viene sobre ellos. Se hacían ricos a costillas de la gente más necesitada. Verso 14. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie, no hagan denuncias falsas, más bien confórmese con lo que les pagan. Y ahí yo diría gratitud. Tienen que ser personas decentes, no mentirosos, no fraudulentos. Tiene que haber, según Juan el Bautista, tiene que haber cambio. Tiene que haber realmente cambio. Barna, lo decía un fin de semana, un investigador norteamericano de temas eclesiásticos, Barna plantea que en los Estados Unidos prácticamente no hay diferencia entre el comportamiento de una persona que va a la iglesia y alguien que no va, que va y alguien que no va. Es prácticamente lo mismo. Las tasas de divorcio, las tasas de alcoholismo, las tasas de adulterio son prácticamente iguales. Y eso generó grandes reacciones cuando Barna saca su investigación de iglesia. Y tiene que haber mucha reflexión al respecto. Nuestro contexto demanda preguntas de este tipo. Pero aquí lo importante es que cada uno de nosotros entiende. Todos nosotros somos seres humanos fracturados por el pecado, por la maldad, por la caída. Todos nosotros. Aparece un Redentor llamado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Nos perdona y esa gracia supone transformar vidas. No solo perdonarlas, sino transformarlas. Si el impacto del Evangelio no se nota, algo estaría pasando. No porque seamos perfectos, sino porque se espera que cuando el Evangelio, el poder de Jesucristo llega a la vida de alguien, si tenía 2 camisas, entrega una, entendiéndose el paralelo a nuestra realidad. No podemos ver a alguien con hambre y le vamos más pasar como si nada estuviera ocurriendo. No mentimos, no robamos, no defraudamos, eso no puede ser parte natural ni normal de nuestra vida. Tiene que ocurrir algo, tiene que haber reacción y cambio. ¿Ok? Se lo dijo a Herodes, tienes que esa relación no está bien, no es incorrecta, no andaba con cositas. ¿Ok? Bien, algún otro bombillo encendido. Alguien que me diga, sí, caballero, ya lo alcanza. Atacó el liderazgo que tenía Israel, porque era el liderazgo que era el que mandaba, era el más hipócrita y fue el que atacó más. De hecho, Jesús lo criticó también al mismo liderazgo diciendo que aún las prostitutas y los ladrones creyeron en Juan y el liderazgo no tuvo ningún cambio. Siguió igual hasta que mataron a Jesús. Muy bien. Voy a aprovechar también un poco, tal vez lejos la línea de lo que voy a señalar, pero voy a aprovechar de algo que dijiste. Una de las cosas que Juan lo hizo grande es que sabía, esta sería la que llamaría la número 6 de Juan el Bautista, es que él sabía quién sí era
y quién no era. De hecho, lo puse al revés. Esta debería ir primero. Él sabía quién no era. Una persona llega a ser grande en el reino cuando puede responder a estas dos preguntas. ¿Quién es usted? ¿Y quién no es usted? Veámoslo en el pasaje. Veámoslo en el texto. Dice en el verso 19. Leo. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Ojo, total y absolutamente, mire, en un capítulo prácticamente inagotable, interminable, el capítulo 1 de Juan, donde se nos dice quién era ese verbo, que era Dios, que es el creador, que es luz, que vino a habitar entre nosotros. La luz de Jesucristo, una de las grandes respuestas que produce al ser humano es que lo ubica en quién es, pero también en quién no es. Muchas de las frustraciones nuestras es por intentar ser una triste réplica de alguien más. Y Jesucristo nos ayuda a nosotros a encontrar nuestra identidad. Y continúa. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy Cristo. Su ministerio era tan poderoso. Yo no soy el Cristo. Ojo, verso 21. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? Tome, ahora ya no sos el Mesías. Bueno, entonces ¿quién eres? Elías. No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Yo necesito saber quién no soy. Es una respuesta importantísima. No soy mi mamá, no soy mi papá, no soy alguien que admiro muchísimo. Y no hay nada más patético, más triste que alguien que sea, nosotros sabemos reconocer una imitación. No importa cuánto se parezcan los que tratan de imitar a Elvis Presley, uno sabe que ese no es. No importa cuánto baile o cuánto cante, uno dice, ese no es. No es. Es una réplica. Usted es un original. Yo soy original. Cada uno de nosotros somos diseñados por Dios de una manera particular. El ministerio de Juan el Bautista tiene un gran regalo para nosotros. Él fue diseñado por el cielo para tener un propósito y una tarea muy particular. El ministerio de Juan el Bautista fue largo. No, más bien corto, efímero. Así, ¡pum!, un suspiro. Pregunto, ¿el ministerio de Juan el Bautista tuvo milagros? Ni uno, ni un solo milagro, ni un solo. Aún así el cielo dice, grande. Ni un milagro, no hay uno. Eso lo dice la palabra. Yo la tengo. ¿A dónde está? Eso Dale. era lo que iba a comentar. Ah, dele, entonces, perdón. Dice en Juan 10:41, y muchos venían a él, se refiere a Jesús, y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Me impresiona porque el ministerio de él fue tan poderoso, mas sin embargo no hubo ni un solo milagro, y la gente lo seguía y daba testimonio de esto, de que Jesús, que lo que él había dicho de Jesús era la verdad. Muy bien. ¿Alguno de los que están acá es de contexto bautista? No puede ser posible que no hayan bautistas aquí o personas que hayan crecido en una iglesia bautista. Hay muchos en Vida Abundante, hay muchas personas que nacieron en una iglesia bautista, y muchos de nuestros pastores de las Vidas Abundantes fueron pastores bautistas en algún momento. Rudy Corea, Martín Moya, Vida Abundante Heredia y Vida Abundante Cartago, bautistas, extraordinarios personas. ¿Y cuál es uno de los legados de la denominación bautista al cuerpo de Cristo?
¿Cuál es? La característica número 1 de los bautistas, por los que se les reconoce. Por la profundidad en la palabra de Dios. El trazo respetuoso de la Biblia. La conocen, la enseñan, la predican muy bien. Y otra de sus características es algunos niveles de sesionismo. El sesionismo es un concepto, en algunos más que en otros, que básicamente implica que los dones, muchos de ellos ya no son para esta época. Dones de milagros, de sanidad, ya no son para esta época. Qué interesante. Hay todo un movimiento dentro de la iglesia bautista a nivel mundial. Es la mayoría de las iglesias que invitan a Vida Abundante Argentina, por ejemplo, son iglesias bautistas, donde llegamos, y ellos tienen la riqueza de la palabra y un avivamiento en el Espíritu Santo. Así que es poderoso el movimiento bautista en Argentina, unas iglesias que están generándose por allá. Pero bueno, regreso aquí un momentito antes de darte la palabra. Ahí. Una persona que quiere realmente llegar a lejos en el reino, crecer en servicio. Cuando digo lejos es la plenitud de lo que Dios tiene para mí. Sabe dos cosas: quién no es y quién sí es. Seguimos, sigo en el texto. Sabe quién no es y quién sí es. Entonces, ¿quién eres? Verso 22. Entonces, ¿quién eres? Dice, tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. Y esta última pregunta es fundamental. Le preguntan, ¿quién eres? Y luego le preguntan, ¿cómo te ves a ti mismo? Vea, cuando leamos la Biblia, invariablemente hay preguntas que son muy profundas, que son filosóficas, ese es el término correcto. ¿Quién eres? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves a ti mismo? Vea qué respuesta, qué pregunta, que demanda una respuesta. Y entonces quiero hacer notar algo. El verso 23, él dice, yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Él tenía una frase, un texto bíblico, porque lo demás que dice es, respondiendo Juan, con las palabras del profeta Isaías. Él había encontrado en la palabra de Dios un texto que le había dado identidad y ministerio. La pregunta es si usted tiene uno o si yo tengo uno. Porque Dios quiere usar su palabra para darte identidad y darme ministerio. De los textos que nosotros, cuando venimos a la palabra de Dios, nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo que me guíe para que su palabra me dé a mí identidad y me dé ministerio. Juan, ¿quién es usted? Él no dijo, bueno, alguna cosa exótica. Él dijo, yo soy la voz de uno que clamando en el desierto grita lo siguiente, enderecen el camino del Señor. A eso me dedico. A eso me dedico. Para eso nací. Yo nací para este momento. Para enderezar el camino del Señor. Para hacer que la gente se despierte. Y lo dice citando la Biblia. Él sabía quién no era y sabía quién sí era. Mire, alguien que sepa eso es rico. De verdad, su riqueza es diferente, es enorme, es interna. Porque es una persona que se tira de la cama y sabe para dónde va. Sabe para qué nació. Sabe de qué se trata su existencia. Sabe. Se lo dijo Dios a través de su palabra. Así que realmente uno vuelve a ver este diálogo. Continúo. Dice, entonces, ¿quién eres? Le preguntaron. ¿Eres Elías? ¿Qué es? Jesús dijo que Juan era Elías, pero no
porque fuera Elías, sino porque su ministerio era como el de Elías. Irrumpió con violencia en un tiempo de sequedad, irrumpió con fuerza en un tiempo de temor, con valor. Ese era un ministerio afín al de Elías. ¿Ok? Así que este personaje es sencillamente extraordinario. Él tenía, si me permiten el resumen, una identidad definida por Cristo, por la palabra, por Dios. Él tenía una identidad marcada por el cielo. Ese es Juan el Bautista. Un personaje sencillamente extraordinario. Extraordinario. ¿Alguien había levantado más la mano? Eso, sí, perdón, tenía una persona más. Gracias. Que pensando un poco, el milagro que tuvo Juan fue su nacimiento, porque Elizabeth era estéril. Entonces, creo que también la Biblia de cierta manera busca darnos mensajes a nivel de que así como el milagro fue nacer para él, también es un milagro para nosotros nacer de nuevo. Entonces, muy bien. Correcto, correcto. De hecho, el nacimiento milagroso siempre está marcado con propósitos muy particulares de Dios. Lo veíamos el fin de semana estudiando al personaje Gedeón. Es chico milagroso. Sansón era un hijo de milagro, y así tenemos varios, ¿ok? Lo último que quisiera mencionar, y con esto terminamos. El lugar que la palabra de Dios ocupaba en Juan. Voy a leer Lucas capítulo 3. Este es el tipo de versos que quiero aprovechar para que nosotros nunca desechemos cuando hay nombres de personas y de lugares, que normalmente queremos como salir rápido de eso. Es un pasaje muy ubicador, absolutamente. Dice así Lucas 3, versos 1 y 2. Vean qué interesante. Con esto terminamos. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes, el tetrarca, en Galilea. Su hermano Felipe en Iturea y Traconite. Y Lisanías en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. Hasta aquí viene Lucas en un relato donde ubica a la gente, a sus lectores, en dos elementos fundamentales. Los ubica políticamente y los ubica religiosamente. La forma que utiliza Lucas implica que Dios estaba en búsqueda, pero no encontró nada ni en el palacio de presidencia ni tampoco en el templo religioso. Continúo. Dice, en aquel entonces, la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Dios andaba buscando dónde poner su palabra. Se fue donde los reyes, se fue donde los políticos, a ver si alguno tenía corazón para su palabra. Nadie. Entonces dijo, claro, es que me equivoqué. En el Palacio de Gobierno casi nadie quiere oírme. Entonces se fue a la iglesia. Y para sorpresa, ahí tampoco hubo corazón para la palabra de Dios. Entonces se fue al desierto, donde un chavalo se vestía de manera muy rústica, donde había un hombre que vivía ahí en el desierto, que comía miel y langosta, pero no langosta esa que se hace a la Terminor, sino chapulines. Y usaba una gran piel y una faja en la cintura. Pero tenía corazón para la palabra de Dios. Es demasiado maravilloso. Por eso,
el cielo dice que es grande, grande, porque tenía corazón para Dios y para su palabra. Amén. Bueno, Sami, terminemos con una oración, por favor. Gracias, Samito. Sí. Nos ponemos en pie, porfa. Gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque una vez nos recuerdas la matemática del reino. Las ecuaciones del reino de los cielos son diferentes a las nuestras. Fueron tus enseñanzas. El mayor no es el servido, el mayor es el que sirve. El mayor es aquel que es capaz de servir por el gozo de lo recibido. El mayor es aquel que mira hacia adelante, anhelando recibir el de ti, el bien hecho, como el Bautista. Muchas veces lo que hacemos puede ser difícil, incluso no puede ser popular, pero ahí estás, tú mirando. Con razón Pablo nos recuerda en una de sus epístolas, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Tú nos miras, Dios, tú nos miras. Ayúdanos, Señor, a ser de estos que imitan a estas personas que marcaron el camino, que trazaron la ruta, que pudieron guiar a otros hacia tu luz. Ayúdanos en nuestras realidades. Ayúdanos, Señor, a abrir los ojos de alguien que carece de entendimiento por medio de un texto bíblico, por medio de acercarnos y decirle: quiere que ore por ti en este momento difícil. Yo también he estado allí y yo quiero compartirte la luz del Evangelio. Ayúdanos, Señor, porque todo se cumplirá cuando este Evangelio sea predicado hasta lo último. Ayúdanos. Eso también nos enseñó el Bautista, hablar acerca de ti. Y muchas veces nosotros callamos y entonces se va a cumplir esta pronunciación tuya. Las piedras van a hablar y no es necesario, Dios. Ayúdanos a nosotros a hacer tu voz en medio de esta generación que sueña desvíos constantemente. Ayúdanos, Señor, a mostrarte a ti, a reconocer que tú eres el mayor, Dios, y que lo que tú nos has encomendado es algo que los ángeles anhelan hacer y a nosotros simples mortales se nos ha concedido. Ayúdanos, esa voz en el desierto de la existencia de nuestro próximo. Ayúdanos, Dios, a ser precisamente esa voz que clama y esa voz que da solución y esa voz que muestra que el reino de los cielos está mucho más cerca de lo que muchos son capaces de imaginar. Ayúdanos, Dios. Gracias por vida abundante, por estos espacios, porque podemos crecer y también se nos recuerda los que esperan de nosotros. Una voz en medio de este desierto llamado mundo. Ayúdanos, Dios, a mostrarte a ti en todo momento, porque solo tú eres quien tienes palabra de vida eterna. Por medio de ti, Señor. Amén. Gracias.